Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos, ¿verdad? A otra clase de español, muchachos. En esta ocasión, pues vamos a ver otro tema, ¿verdad? Para ir avanzando. Siempre motivarles, ¿verdad? A que trabajen, ¿verdad? En cada una de las asignaturas, en la mía también, en español, ¿verdad? Recuerden que en este momento, pues por la situación en la que estamos, ustedes en su casa, pues son los encargados de su aprendizaje y al final, pues ustedes van a demostrar, ¿verdad? Cuando ya sean unos profesionales que fueron valientes y que pusieron de su parte para poder educarse. Bueno, el tema que vamos a ver esta semana, muchachos, se llama el verbo. Siempre recuerden de ir copiando en el cuaderno, ¿verdad? El contenido de cada video y hacer la tarea que aparece al final. Bien, el tema es el verbo. Vamos a iniciar entonces. Aquí tenemos pues en la portada del video diferentes verbos. Sabemos que el verbo siempre nos indica una acción, ¿verdad? Que realiza alguien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir. Todos estos son verbos y que los pueden realizar las personas o los sujetos. Bien, vamos a iniciar. Bueno, vamos a empezar aquí con la primera diapositiva que nos dice que el verbo es aquella palabra que indica acción, como les mencionaba en la portada del video, ¿verdad? Siempre que un sujeto realice una acción, lo vamos a representar por medio de una palabra y esta palabra se llama verbo, ¿verdad? Bien, en esta ocasión nos vamos a enfocar en los tipos de verbos al momento de conjugarlos. Sabemos que cuando conjugamos un verbo es cuando nosotros nos enseñaron en la escuela. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, ellos cocinan, ustedes cocinan, ¿verdad? Eso es conjugar un verbo. Entonces, existen jóvenes dos tipos de verbos, ¿verdad? Al momento de conjugar. Tenemos el verbo regular. Dice que este al conjugarlo mantiene su lexema o raíz. Ejemplo, tenemos aquí el verbo correr. Lo que está subrayado es el lexema o la raíz de la palabra. Si se fijan, del verbo correr hasta cor es el lexema de este verbo. Cuando nosotros lo conjugamos, esta raíz se mantiene. Miren, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ustedes corren. Si se fijan, este es un verbo regular porque su raíz no cambia. Bien, segundo tipo, verbo irregular. Sufre cambios en su raíz o lexema al conjugarlo. Ya este es diferente, ¿verdad? Este cambia cuando lo conjugamos. Tenemos el ejemplo coser. Coser aquí está con S porque se refiere a coser de costurar, no coser de cocinar, ¿verdad? Es coser de costurar. Entonces vean los cambios que sufre este verbo cuando lo conjugamos. La raíz es cos. Bien, yo cuezo. Si se fijan aquí, cambia, ¿ves? Solo se mantiene la C, pero lo demás cambia. Cuezo. Tú cueces. Aquí cambia también. Él cose. Cambia. Nosotros cosemos. Ellos cosen. Entonces, este coser es un verbo irregular porque al conjugarlo, si se fijan, la raíz de la palabra cambia. Continuemos. Bien, luego, jóvenes, el verbo también nos brinda otro tipo de informaciones a los cuales nosotros las llamamos accidentes gramaticales, ¿verdad? Por favor, me copian este cuadrito en su cuaderno porque trae ejemplo y todo, ¿verdad? De cada accidente gramatical. Bien, en español, para el verbo existen varios accidentes gramaticales, ¿verdad? Se da por número, por persona, por tiempo, por modo. Bien, cuando decimos por número, muchachos, sabemos que existe singular y plural. El singular nos indica un solo sujeto. El plural nos indica varios sujetos. Entonces, aquí el verbo sufre un accidente gramatical, ¿verdad? Aquí cuando es singular dice tú estudiaste, del verbo estudiar. Se refiere a uno solo. Cuando decimos plural son varios sujetos. Vosotros estudiáis. Estudiáis también proviene del verbo estudiar, pero aquí si se fijan
ya el número es plural porque habla de varias personas. Por persona, sabemos que existe primera persona, segunda persona y tercera persona. La primera persona es la que habla. La segunda persona es aquella que escucha algo. Y la tercera persona es de quien nosotros hablamos. En este caso, tenemos como ejemplo, yo escribo, del verbo escribir. Está en primera persona porque dice yo. Luego aquí, tú lees, del verbo leer. Se refiere a otra persona, ¿verdad? A segunda persona, tú. Luego dice, él lo sabe, del verbo saber. Él se refiere a alguien más, a otra persona, ¿verdad? Que es tercera persona. Bien, también existe accidente gramatical del verbo en tiempo. Sabemos que existen tres tiempos en español, el pasado, el presente y el futuro. El pasado son hechos ya ocurridos, el presente son hechos que están ocurriendo y el futuro son hechos que van a ocurrir. Tenemos aquí como ejemplo, pintó la pared. Pintó, ¿verdad? Del verbo pintar, pero aquí está en pasado. Tú pintas la pared. Pintas del verbo pintar, pero como dice tú pintas, está en presente. Nosotros la pintaremos. Pintaremos del verbo pintar, pero aquí, ¿verdad? Nos indica futuro. También tenemos accidentes gramaticales del verbo en modo, ¿verdad? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo, jóvenes, son hechos reales y seguros, ¿verdad? Aquí dice acertó una quiniela. Acertó del verbo acertar. Está asegurando algo. El subjuntivo son expresiones de deseo o de duda. Quisiera acertar. Aquí es un deseo, ¿verdad? Luego el imperativo es un mandato. Adivina el resultado. Entonces, adivina del verbo adivinar, ¿verdad? Y es un mandato. Bueno, estos son los accidentes gramaticales que puede sufrir el verbo, ¿verdad? Número, persona, tiempo y modo. Aquí están los ejemplos. Sigamos. Bien, también existen jóvenes verbos defectivos. Como dice aquí, los verbos defectivos son aquellos que no se pueden conjugar, ¿verdad? Son aquellos que nosotros no los podemos realizar, como por ejemplo, llover, ¿verdad? No va a decir usted yo lluevo, tú llueves, no, ¿verdad? Nevar también es otro verbo defectivo que no puede decir yo nevo, tú nevas, no, ¿verdad? Entonces estos son verbos defectivos porque la persona no los puede realizar, sino que simplemente se dan así por así en la naturaleza. También existen los verbos auxiliares, muchachos, que estos los usamos con un verbo principal, o sea, que acompañan a otro verbo, ¿verdad? Cuando sucede o se dice algo. Aquí, por ejemplo, tenemos estoy mirando las Olimpiadas. Si se fijan, el verbo principal es mirando, ¿verdad? De mirar, pero tiene el auxiliar aquí que dice estoy mirando. Luego tenemos otro ejemplo. Los atletas se han entrenado durante todo el año. Entrenado del verbo entrenar, este es el verbo principal, y han es el verbo auxiliar. Por excelencia, muchachos, en español existen tres verbos auxiliares nada más y son haber, ser y estar. Estos son los verbos auxiliares que pueden acompañar a otros. Sigamos. Bien, como tarea, muchachos, les va a quedar completar la tabla determinando si el verbo es regular o irregular y qué tipo de accidente gramatical representa. Bien, aquí en esta columna tenemos los verbos que yo les doy. Sueñan, son, vive, acabó, lleva, arrancan, colocan, venden, cosen. Entonces usted, en primer lugar, va a identificar si este es un verbo regular o irregular. Por ejemplo, sueñan, el verbo principal es soñar. Si se fijan, lo único que se mantiene de soñar es la S, entonces este es un verbo irregular, así va a escribir usted aquí. Irregular. ¿Cuál es el accidente gramatical que se da? Puede poner em, plural, porque habla de varios, ¿verdad? Entonces escribe aquí número y entre paréntesis plural. Y así con cada uno de ellos. Si tienen alguna duda, me escriben, muchachos, yo les puedo ayudar, ¿verdad? Gracias por su atención y cuídense mucho.